Bueno, gloria a Dios. Gracias a Dios que podemos estar reunidos una vez más. Bueno, quiero contaros una historia acerca de un chico que que tiene su primer empleo, su primer trabajo, y se presenta y le dan las condiciones del trabajo y empieza a trabajar, ¿verdad? Y como le dicen, bueno, vas a estar 6 meses a prueba y después de los 6 meses decidimos si te quedas o no trabajando acá. Así que él empieza a esforzarse muchísimo, es el primero que llega todos los días al trabajo, es el último en irse, contesta todos los correos, limpia el piso de su oficina, arregla las ventanas, pone bien su escritorio, está en todas las reuniones y él está muy entusiasmado porque el tiempo está pasando y se está acercando los 6 meses. Y cuando llega el fin de los 6 meses, vienen y se sientan con él y le dicen, mira Juan, hemos notado que te esfuerzas mucho, que estás muy activo, que eres muy trabajador. Dice, pero lamentamos mucho que vamos a tener que dejarte ir. Y él se queda así asombrado y dice, ¿pero por qué? Dice, porque has estado muy ocupado, has hecho de todo menos aquello para lo cual te hemos contratado. El chico había sido activo, había sido trabajador, había sido esforzado, había sido activista incluso. Había hecho de todo menos aquello para lo cual le habían contratado. Quiero leer un pasaje de la Biblia. El pasaje que voy a leer ahorita es más amplio. Y estamos en, en Lucas 24, en versículo 36. Dice, aún cuando estaban hablando de estas cosas, es decir, después de la resurrección del Señor, cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, ellos sobresaltados y asustados creían estar viendo un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué os asustáis? ¿Por qué albergáis tantas dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo, palpad y ved. Un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Diciendo esto les mostró las manos y los pies. Pero como ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no se lo acababan de creer, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Él los tomó y los comió delante de ellos. Luego les dijo, cuando aún estaba con vosotros, ya os dije que era necesario que se cumpliera todo lo que acerca de mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y añadió, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Si somos seguidores de Jesús, es porque hemos creído en esta persona que transformó radicalmente la historia. También hemos creído en la resurrección de Jesús, no solamente en lo que Él hizo en su vida, sino en la resurrección, en su resurrección de entre los muertos, que ha también cambiado la historia tan radicalmente que aún los más escépticos, aún aquellos que se oponen al Evangelio, como Bart Ehrman, reconocen que indudablemente los discípulos de Jesús vieron algo después de la resurrección y que sus vidas cambiaron radicalmente debido a eso y fueron instrumentos de Dios para cambiar la historia de la humanidad. Dieron sus vidas por ello. Pero creer en Jesús es también creer en las palabras de Jesús. Y esto significa vivir la vida como su seguidor.
Y la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos en una manera diaria es, ¿estoy viviendo como un seguidor de Jesucristo, como un discípulo de Jesús? No podemos ser selectivos con sus enseñanzas y seguir solamente aquellas que sentimos que nos convienen en un momento dado de nuestras vidas, sino que tenemos que, si Jesús es el Señor, realmente es el Señor del universo y la esperanza del mundo, y si nosotros profesamos esa fe, entonces tenemos que practicar sus enseñanzas. Tenemos la gracia de poner en práctica sus enseñanzas. La alternativa a eso es vivir, es irnos deslizando lentamente hacia la apostasía. Que nuestro cristianismo muere la muerte de 1000 mutilaciones. Cortamos un pedazo, otro pedazo, otro pedazo, otro pedazo, otro pedazo, hasta que al final no nos queda nada. No nos queda esa fe que salva, esa fe que transforma, esa fe que puede transformar la vida de otros. Un hombre decía, yo solo estaba interesado en un Dios que salvara a otros, no me importaba lo que la Biblia dijera. Dice, pasé por todo tipo de herejía, camino a la apostasía y ya no creo en Dios. Mi cristianismo murió la muerte causada por 1000 mutilaciones. Lamentablemente, por ahora ha naufragado de la fe y hay que orar que Dios le tenga misericordia. No podemos estar mutilando la Biblia. Tenemos que creer, no solamente creer en Jesús, sino creerle a Jesús. Regresamos al pasaje. ¿Qué dice la Biblia? Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Jesús está diciendo, ok, esto es lo que dice la Biblia. Uno, la Biblia es acerca de mí. Dos, lo que la Biblia dice es que yo soy el Mesías, el Rey esperado de Israel, el Hijo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores, Salvador del mundo, y que ese Hijo de Dios tiene que morir por nuestros pecados, resucitar de los muertos, y en su nombre tiene que predicarse arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones. Entonces vemos que el plan de Dios para salvar al mundo tiene 3 fases. El plan de Dios para salvar al mundo tiene 3 fases. Primero, el Padre planeó salvarnos. La primera etapa, la primera fase es el Padre. El Padre planeó salvarnos y lo dejó escrito en las Escrituras. Miren lo que dice la palabra de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Dice, el Padre, dice en Colosenses 1, nos ha trasladado del poder de la oscuridad al reino de su amado Hijo. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Entonces Dios está trabajando, y también dice en Romanos 10:12, el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Dios quiere traernos, Dios quiere salvarnos, Dios tiene un propósito de salvación. El Padre ama a la humanidad y el Padre ha provisto una solución para el mundo. Y esa solución está en su Hijo. Si hubiera otra solución, si hubiera otra manera, el Padre no hubiera tenido que entregar a su Hijo en sacrificio. Segundo, el Hijo pagó por nuestros pecados y resucitó para ser Señor. ¿Okay? Primero, el Padre planeó todo este plan de salvación, lo dejó escrito en las Escrituras y en el cumplimiento del tiempo mandó a su Hijo. Segundo, el Hijo vino a este mundo, se hizo uno de nosotros
y estuvo dispuesto a morir en la cruz por nuestros pecados, resucitar de los muertos y con él inicia una nueva humanidad. La vieja humanidad creada en Adán muere juntamente con Cristo en la cruz y una nueva humanidad surge en el poder de su resurrección. Se terminan los primeros 7 días de la creación, empieza una nueva creación. Y desde entonces todo está siendo hecho nuevo. Uno puede abrazarse a la voluntad de Dios y ser transformado de adentro hacia afuera a la imagen del nuevo Adán, del Dios de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Segunda de Corintios 5:19 dice, esto quiere decir que Dios estaba en Cristo resucitando consigo al mundo, sin tomarles en cuenta sus pecados. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Y Romanos 10:13 dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ahí está, la segunda fase es esta. Cristo viene al mundo, entrega su vida, la da en sacrificio, resucita de los muertos, ahora puede ser recibido como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Nuestros pecados pueden ser perdonados, nuestra vida puede ser transformada, no importa qué tan lejos hayamos estado del Señor, nuestros pecados son lavados y el Espíritu Santo entra en nuestra vida para reconstruirnos desde adentro hacia afuera. Pero hay también una tercera fase. Dice, Cristo nos dio de su Espíritu Santo para que compartamos y demostremos estas buenas noticias al mundo. ¿Okay? Esta es la tercera fase. Vea que esto es trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo nos dio su Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no podía venir a morar en nosotros cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Él tuvo que pagar el precio para que nuestros pecados fueran quitados. Y ahora que nuestros pecados han sido perdonados en la cruz de Cristo, el Espíritu de Dios puede venir y morar no solamente sobre nosotros como en el Antiguo Testamento, sino a vivir dentro de nosotros. Y viene a vivir dentro de nosotros con un propósito, con el propósito que Dios tiene, que es que nosotros podamos compartir con otros estas buenas noticias y que podamos demostrarlas a través de nuestra manera de vivir, a través de nuestro servicio a los demás y a través del poder de su Espíritu Santo en respuestas a la oración. Es decir, tercera fase, Cristo nos dio de su Espíritu para que compartamos y demostremos estas buenas noticias con el mundo. Dice la palabra, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones. Y más abajo dice, pero esperad hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios lo siguiente, y esto proviene de Dios, segunda de Corintios 5:18, quien nos reconcilió consigo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Okay? O sea, fijaos que en todos estos pasajes se van esas tres cosas. El Padre hace, el Hijo lo hizo y nosotros ahora nos toca. ¿Okay? Mirad que en todos los pasajes está.
Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:19 también. Y luego Marcos 16:15 al 16, y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado salvará, pero el que no crea será condenado. Mateo 28:19, id y haced discípulos de todas las naciones. Juan 20:21, así como el Padre me envió, también yo os envío a vosotros. Y habiendo dicho esto, dijo: recibid el Espíritu Santo. Hechos 1:8, pero cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder y seréis mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea, como en Samaria y hasta lo último de la tierra. Romanos 10:14. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? O sea, el propósito de Dios no es solamente perdonar nuestros pecados, es usarnos para su gloria. ¿Okay? Para su gloria. Dios nos quiere redimir. Yo creo que os he dicho antes. O sea, una cosa sería que si un padre tiene un hijo y le encomienda la empresa familiar, y el hijo toma la empresa y fracasa y empieza a malgastar el dinero con sus amigos, y en borracheras y en fiestas, y da regalos extravagantes a sus amigos para quedar bien, y hunde la empresa familiar y tiene una gran deuda. Sería una gran bendición y una gran misericordia que su padre venga y diga: hijo, hundiste la empresa, pero aquí estoy yo te perdono, yo me hago cargo de la deuda, yo me encargo de la empresa y yo la rescato. Eso sería gran misericordia. Aunque le dijera al hijo: pero no te quiero volver a ver acá, no te vuelvas a parar nunca por la empresa. Pero gracia, favor inmerecido es que el padre, después de rescatar la empresa, arreglarla, sanearla y volver a ponerla rentable, le diga a su hijo: y ahora, hijo, nuevamente encárgate de la empresa. Eso es lo que el Padre está haciendo con nosotros. El Padre nos está invitando a lo que Él está haciendo en el mundo. Él está redimiendo el mundo, está reconciliando el mundo consigo mismo. Y después de lo que Cristo hizo en la cruz, nos dio de su Espíritu Santo para que nosotros no simplemente podamos vivir vidas en que nos sentamos y contemplamos lo que Dios está haciendo, sino nos involucramos en lo que Dios está haciendo y nos convertimos en instrumentos de vida y en instrumentos de salvación y en instrumentos de bienestar para el mundo. Nuestras propias carreras, nuestros propios trabajos tenemos que hacerlos de tal manera que traigamos la nueva creación en lo que nosotros hacemos, nuestras relaciones, nuestras palabras, nuestro servicio y nuestra oración demuestra la realidad y la presencia del reino de Dios en medio de nosotros. Esa es la gran invitación que nosotros tenemos. Y sería muy extraño que nosotros veamos esa invitación y digamos: no entendemos lo que Dios está haciendo. Es una gran misericordia que somos invitados a ser parte de lo que Él está haciendo en el mundo. Gracia, favor inmerecido.
Podríamos mencionar muchos otros versículos que demuestran lo mismo. Y a veces es difícil para nosotros aceptar esto, porque implica aceptar una responsabilidad. Nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros. Es difícil porque significa que nuestra vida tiene que cambiar, que nuestra vida entera debe ir dirigida a que todas las personas de la tierra puedan conocer quién es Dios y quién es Cristo y qué fue lo que hizo por nosotros. Pero precisamente eso es lo que dice la Biblia. Hace unos años, un hombre pasó al escenario de un gran mago que se llama Penn-Jillette. Penn-Jillette. Y Penn-Jillette es mago y es también un famoso ateo, campeón del ateísmo, ¿no? Y este hombre pasó enfrente cuando él dijo, bueno, un voluntario del público venid y que sabe qué, y pasó, hizo el truco con él, y antes de despedirse le dio un pequeño libro como regalo a Penn-Jillette. Entonces muchos de los seguidores de este hombre empezaron a criticar al hombre cuando se enteraron que lo que le había regalado era un Nuevo Testamento, ¿no? Y empezaron a criticarle, a decirle, qué bárbaro, cómo te aprovechas, que tú eres para meterte en proselitismo y cómo es que haces esas cosas. Empezaron a criticarlo duramente. La sorpresa fue que Penn-Jillette salió a defenderlo. Salió a defenderlo y grabó un video en defensa de esta persona. Y esto fue lo que dijo Penn. Dice, este hombre que tenía más o menos mi edad, me felicitó por el espectáculo y luego me dijo, he traído esto para ti. Y el hombre levantó un pequeño libro y era el Nuevo Testamento con los Salmos. El hombre me dijo, le escribí una pequeña dedicatoria y quería que tuvieras esto. Penn dijo, fue amable, simpático y cuerdo. Me miró a los ojos y me dijo, aquí está esta Biblia. Y luego aquí viene lo sorprendente de las palabras de este hombre. Dijo, siempre he dicho que no respeto a la gente que no hace proselitismo. Y con proselitismo él se refiere a lo que nosotros diríamos evangelismo, compartir nuestra fe. Dice, no respeto a la gente que no hace en proselitismo. Dice, no lo respeto en absoluto. Si crees que hay un cielo y un infierno y que la gente podría ir al infierno o no conseguir la vida eterna o lo que sea, son sus palabras literales, y aún así crees que no vale la pena decírselo a otros porque te haría socialmente incómodo, no te puedo entender. Dice, ¿cuánto tienes que odiar a alguien para creer que la vida eterna es posible y no decírselo? Sigue Penn diciendo, si yo creyera, más allá de cualquier sombra de dudas, que un camión se está acercando a ti y tú no crees que ese camión se está acercando a ti, hay un cierto punto en que te empujo. Y eso de la vida eterna es más importante que eso. Dice el Señor que a veces si nosotros no hablamos, hablan las piedras, ¿no? Si yo creyera, más allá de una sombra de duda, que un camión se acerca a ti y tú no creyeras que ese camión se está acercando,
hay un cierto punto en que te empujo. Y eso es más importante que esto. Wow. Amigo y amiga, hay vida eterna en Jesucristo. Y solo en Jesucristo. No en Él hay perdón de pecados, hay vida en abundancia, hay vida con propósito, hay compañerismo verdadero, hay compañía, hay consolación en nuestros sufrimientos y mucho más. Hay vida eterna en Cristo Jesús. Entrega tu vida a Jesucristo hoy. Compartir esto es nuestra misión. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el regalo más grande que podemos darle es contarle de estas buenas noticias. Que la salvación no se puede ganar a través de las obras, pero que es ofrecida por Dios por la fe. Y no solo eso, sino que nuestra vida entonces se convierte, es redimida para ser utilizada como un instrumento de Dios para llevar paz, salvación, consuelo, vida, ayuda a otros. Esta es nuestra misión. Nada complicado. Nada que podamos decirle aquel día al Señor, es que no entendí. Era tan difícil, tan complicado, que no lo pude entender. El plan de Dios es muy sencillo. El Padre ha hecho su obra, Cristo ha hecho su obra y ha dicho, consumado es, ahora nos toca a nosotros. Él dará testimonio, dice del Espíritu Santo, y vosotros daráis testimonio juntamente con Él. El Espíritu Santo no es simplemente Gasparín flotando en el aire, está en nosotros y es a nosotros a quien quiere usar. Somos el instrumento que Dios quiere usar para la gloria de su nombre. Si no estamos dispuestos a obedecer a Cristo, ¿a quién iremos? Solo Él tiene palabras de vida eterna y de vida abundante. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Yo quiero decirte que si no has entregado tu vida a Jesucristo, queremos decirte que hoy es el día, que hoy es una gran oportunidad. Hay vida eterna, hay vida con propósito, hay vida en abundancia, hay perdón para tus pecados, hay una vida con propósito, con sentido, hay una vida de poder, de vida sobrenatural. Entrega tu corazón al Señor, solamente dile, Señor, aquí estoy, mi vida es tuya. Tómame, transfórmame, lávame, hazme de nuevo. Díselo al Señor en tu corazón y Él va a escucharte. Si quieres que oremos por ti, puedes hablar con nosotros al terminar este culto. Y hermanos, nosotros todos vamos a rendirnos nuevamente a nuestro Señor. Vamos a rendirnos a sus planes, vamos a rendirnos a sus propósitos. Vamos a ser la iglesia que el Señor quiere usar. Vamos a cumplir nuestra parte en el plan de Dios. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Parte del plan de Dios. Señor, ven con tu Espíritu Santo. Ven sobre nosotros, Señor. Ven sobre nosotros, Espíritu Santo. Y llena nuestras vidas. Abre tu corazón al Señor y dile, Señor, lléname de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu.
úsame para tu gloria. Úsame para tu gloria. Llénanos, Señor. Espíritu Santo está en nosotros. Que seamos llenos de su Espíritu el día de hoy. Señor, henos aquí. Nos rendimos delante de ti, Señor. Gracias por el privilegio de que somos tus hijos. Gracias, Señor, porque somos llamados por ti, redimidos por ti, para ser sal y luz en este mundo. Señor, abre nuestras bocas, danos sabiduría, danos maneras creativas. Ayúdanos, Señor, a predicarte con nuestra vida, con nuestro ejemplo, de manera que genere preguntas en otros y que las podamos contestar con denuedo, con valor y con fe. Te pedimos, Señor, que nos llenes, Señor, de tu plenitud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, gracias, Andrés. Gracias, Andrés. No, ya. Gracias a Dios por este mensaje. Es un buen reto para nuestra iglesia. Dios está haciendo su obra y nos invita a participar. La verdad que podemos aceptar esta invitación, ser parte de la obra de Dios, y eso es el desafío que recibimos hoy. Esta semana pasada estuve con un equipo de Arabia Saudita y mi colega me dice que él está discipulando a 5 saudí. Y en todas partes Dios está haciendo su obra. Y realmente es nuestra invitación, nuestro privilegio de ser parte. Entonces es un gran desafío y que aceptemos que tu parte sea aquí en nuestro Jerusalén, a la orilla de la torre, que sea más allá hasta los fines de la tierra, que seamos parte como iglesia. Damos la bienvenida de vuelta a nuestras invitadas de Colombia, Alemania, Uruguay. Estamos agradecidos que tenemos una iglesia que representa a las naciones y que seamos luz para las naciones. Esta iglesia, podemos hacerlo. Dios lo está haciendo su parte, nos invita a participar con Él. Amén. Gracias, Andrés. Terminamos orando. Señor, estamos agradecidos por este recordatorio, Señor. Tú nos has dado de tu gracia nuestra salvación, Padre, y es para luego cumplir con la misión que nos has dado, de ser tu iglesia, que sea luz hasta los fines de la tierra. Señor, siempre hablamos de queremos ser luz aquí en la orilla de la torre, nuestra Jerusalén. Y también queremos, Padre, ser una iglesia que estemos cumpliendo, estemos demostrando nuestra gratitud por lo que tú has hecho por nosotros. Padre, bendice a esta iglesia, a cada uno de nosotros, Señor, úngenos y danos a valentía y aliento para esta semana, estos días, y te bendecimos y gracias por tu bendición. En el nombre de Cristo nos despedimos. Amén.